Queridos amigos, un fuerte aplauso para don Illán de Barberá. Muchas gracias. Un saludo, Bueno, felices Navidades a todos. Bueno, felices Navidades pasadas, que hayáis tenido felices Navidades todos y feliz Año Nuevo. igualmente, compañero. Pues encantado de estar aquí, una Bueno, te vez voy más. a preguntar antes de nada qué tal va el Heraldo. Luego te voy a lanzar unas preguntitas que tengo apuntadas, que te ha ido dejando la gente en el canal. Pero así para empezar, ¿qué tal va el Heraldo? Muy bien, lo que pasa es que hemos tenido un receso ahora en Navidades, entonces para los que vayáis a revisar el Heraldo, pues vais a percataros de que no tenemos ningún periódico subido, de los que hacemos semanalmente. Vamos, que ahora el día 13, no 12, perdón, 12 es domingo. El día 12 ya subimos la próxima parte del Heraldo. La octava ¿Tenéis edición. intención de que siga siendo semanal a partir de ahora, de este receso? Semanal, sí, sí, como siempre. Lo que pasa es que hemos hecho el receso por eso, porque estábamos todos de fiestas y por eso no iba a tener la calidad que se espera. Ya te veo. Bueno, pues mira, te voy a invitar a que, porque veo que hay bastante gente nueva por aquí, a que digas un poquito qué es el Heraldo Campesino y yo mientras tanto voy a ir dejando el enlace aquí en el chat. Bueno, pues la iniciativa que tenemos con el Heraldo Campesino, como comenté la última vez, para los que no me conozcan, yo soy Illán de Barbera, promotor del Heraldo Campesino y de esta iniciativa de búsqueda de militancia popular de campesinos. Ya lo he dicho, es ese, la búsqueda, el Heraldo, de militancia popular campesina. Que acudan campesinos a la causa carlista, que es la militancia popular que mejor se puede adherir al carlismo para empezar, para poner una buena base al carlismo. La mejor militancia popular que se puede adherir a nuestra causa es esa, la campesina. A partir de ahí, por supuesto, habrá que recurrir a la proletaria y habrá que recurrir, por supuesto, también a la naciente clase social o grupo social del peonato del sector servicios de las ciudades, que es una cosa distinta. Estamos empezando a vivir en estos días y que, pues igual que cuando nació el proletariado, que es el peonato permanente, pues ese otro peonato que está surgiendo en estos momentos, que es, yo lo denominaría así, el peonato del sector servicios, porque no se dedica al sector secundario, sino al terciario, pues es otra cosa, no es algo que hayamos vivido antes. Tiene otras ambiciones distintas, tiene una idiosincrasia distinta, tiene unos patrones y unas labores que son, pues eso, totalmente distintas a las que tenían sus padres y sus abuelos. Es así. Y es sobre todo mayoritario en las ciudades. ¿Qué pasa con estos grupos sociales? Que pues para la militancia popular carlista, muchas veces lo que le ocurre a la CTC, que yo lo había explicado también en otro directo, es que no se adhieren a esos conceptos que son de la patria, de los fueros, del rey, de Dios. O sea, hay que tratarlos de forma diplomática, hay que tratar ambiciones y necesidades, una idiosincrasia, una identidad que ya han perdido, ¿no? Hay que volver a hacérsela recuperar. Nosotros mandé hace poco también por el Heraldo Campesino un artículo que hablaba justamente de cuál es la ambición del carlismo para lo que son las clases populares. Y precisamente es el hacerlos campesinos. O sea que lo primero que tenemos que hacer es eso, buscar la militancia en los campesinos que ya existen en este momento, tanto los propietarios de tierra como los que no son propietarios de tierra. Quiero decir, o sea, braceros y jornaleros están incluidos, por supuesto, aunque el comunismo también los considera proletarios, sí tienen una permanencia de identidad. O sea, no les ha tocado tanto la industrialización, todavía tienen pequeñas propiedades, los braceros y jornaleros, entonces no les ha tocado tanto la industrialización como las ciudades. En las ciudades es otra historia. En las ciudades ya se ha perdido totalmente, lo decía el manifiesto comunista de Carlos Marx, que yo insisto, yo lo tomo como análisis, lo tomamos los carlistas todos como análisis, no lo tomamos como una resolución, porque la resolución del manifiesto comunista es para solucionar los problemas de la revolución, otra revolución más. No, y además comunitarista, que centra todos los poderes en torno al Estado central. Nosotros, con el centralismo estatal y con lo que son los monopolios y oligopolios, o sea, con lo que es el corporativismo, el individualismo, el comunitarismo, y el corporativismo me refiero al tercer posicionista. No chanamos para nada. Bien. Pero, insisto, el análisis que hace, y volviendo al grano, del manifiesto comunista sobre lo que son las clases populares, sobre lo que es el proletariado, es estupendo. O sea, porque justamente es ese grupo social que está desprendido de la patria, de la religión y de la familia. Y nosotros tenemos que tratarlo de otra forma distinta. Tenemos que recuperar a esos proletarios la dignidad, que es lo que busca el carlismo. Tenemos que volver a devolverles la dignidad,
darles patria, darles familia, darles moral, ¿no? Y para todo eso hace falta que tengan autosustento, autosuficiencia y autogestión. Eso es lo que buscamos con el foralismo. El foralismo, que no me dio tiempo a decirlo la otra vez en el directo, viene a ser eso, la administración y legislación propia de cada uno de los pueblos de la península, pero sería el equivalente, entre muchas comillas, a lo que es la Constitución a día de hoy. La Constitución a día de hoy es un compendio de toda la administración y legislación del Estado. Nosotros lo que queremos es una descentralidad, que exista una administración y legislación propia, conforme a los usos, conforme a las ambiciones y conforme a las necesidades de las gentes, que es distinto. O sea, no es la misma ambición ni la misma necesidad, y va a poner además dos grupos que deberían de ser lo mismo, ¿no? Por ejemplo, un labrador, vamos a poner labradores, que son agricultores, ¿no? Que se dice hoy en día ya de forma técnica. No es lo mismo un labrador en Galicia, de pequeña parcela, que un labrador en Andalucía. No solo por los usos y costumbres, sino también por la necesidad geográfica que impera, ¿no? Entonces, ese es un poco el resumen de lo que queremos hacer. O sea, un compendio, queremos empezar un movimiento, en general con el Heraldo. El Heraldo no es... el Heraldo ya está. Queremos ir ampliándolo, queremos hacer una academia, queremos ir llamando a que los intelectuales apliquen los conocimientos que tienen y vayan a buscar militancia popular a los pueblos. O sea, es una iniciativa para buscar eso, que los campesinos se adhieran, que tienen unos intereses totalmente distintos a los intelectuales, ¿vale? Hay que entenderlo, hay que ser muy diplomáticos, hay que saber estudiarlos perfectamente y se adhieran a eso, a nuestra causa, a la causa que... Y Jan, ¿eres capaz de leer los mensajes que voy fijando ahí en la pantalla? Sí, el corporativismo en el carlismo refiere al tipo de corporación. Sí, Juan Vázquez de Mella habla precisamente de eso. Aquí está además Alejandro Vilchis, que es muy buen amigo mío, de México, historiador. Alejandro. Sí, exactamente. Pues el corporativismo al que refiere el carlismo es el corporativismo gremial. Y el corporativismo gremial en realidad es un compendio de ayuda de todos los que emprenden, de todos los que se establecen en sociedad, ¿no? De cada pequeña empresa, vamos a decir, en el trabajo. Eso es lo que es un gremio de antaño, ¿no? Nosotros defendemos el corporativismo gremial a la vez que el colectivismo y el distributismo. Lo que pasa es que el corporativismo gremial, insisto, es una transliteración a términos modernos de lo que era el gremialismo. Para que se entendiese mejor, Juan Vázquez de Mella hace una transliteración a términos modernos. Dice, corporativismo gremial. O igual que se hace con el ostento. El ostento, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de ostento estamos hablando de recuperar el bien personal. Es una cosa que ya no existe. Lo que existe a día de hoy es propiedad. Propiedad pública y propiedad privada, que son recalificables. ¿Qué diferencia habría entre el otro que has dicho? La propiedad, lo que sucede es que es recalificable. O sea, propiedad ya significa que es recalificable. O sea, tú puedes recalificar la propiedad o puedes expropiarla con justificación, con un casus, que es lo que hace el liberalismo. El liberalismo muchas veces utiliza el casus de que no estás usando, aprovechando correctamente la propiedad. O sea, el liberalismo, igual que cualquier ideología política, incluso el comunismo, utiliza el positivismo para decir que pues nosotros defendemos el ostento de las gentes y el emprendimiento de las gentes. En realidad, ¿qué tipo de ostento defiendes? El ostento de la meritocracia económica, no de todas las gentes. ¿Y qué tipo de emprendimiento defiendes? Pues el de los que ya se han establecido, insisto también, en esa meritocracia económica, el de los que ya tienen una propiedad bien establecida, la pueden defender con esos recursos meritoeconómicos. El bien personal en el carlismo es inexpropiable bajo ningún concepto, no se puede expropiar ni recalificar. Va a tener que pedirte que me leas un poco las preguntas, porque si no, sí, te estoy leyendo las mientras estoy hablando, pero no... Mira, dice Micabe una cosa aquí, que es... Dice, perdón, pero andáis un poco despistados. El carlismo, al menos el vasco, no tiene clases sociales porque no cataloga a la gente. No, estoy hablando de... A ver, estamos hablando de lo que es el análisis de grupos sociales, no de clases sociales. Nosotros no buscamos un régimen de clases sociales, de meritocracia social, perdón, de meritocracia social sí, de meritocracia económica o de meritocracia política, como lo busca, por ejemplo, el liberalismo, lo busca el comunismo. Te pregunta Raúl G. si perteneces a algún sindicato agrario. ¿Algún sindicato agrario? Es lo que intentamos formar ahora mismo, un sindicato agrario.
campesinos carlistas, es lo que estamos intentando hacer. Ujú. Un sindicato agropecuario, lo que pasa es que, claro, estamos hablando también de un sindicato que tiene que fungir distinto a lo que es un sindicato moderno. Un sindicato moderno defiende a los proletarios que forman parte de un peonato permanente y trabajan para otro. Nosotros lo que queremos acabar con el peonato permanente no es que trabajes para otro. Nos estamos diciendo que acabe la labor de trabajar los unos para los otros. No, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo que no sea algo permanente, que sea algo natural, que si una labor se retribuye muy bien, se paga muy bien, pues obviamente me voy a dedicar completamente a esa labor, aunque no sea dueño de ese emprendimiento, ¿no? Pero tiene que ser algo natural, no tiene que ser una dependencia total porque existe una falta de burocracia, porque existe una falta de autogestión de las gentes, porque yo no pueda salir de esa empresa e irme a otra o emprender por mi cuenta. O sea, tiene que haber una desregularización del trabajo, que sé que a muchos les sonará un poco regular eso, tenemos que volver un poco a lo que es el jornal y el que yo pueda trabajar para mí, sin burocracia, sin impedimentos del Estado. O sea, que el Estado lo componga la sociedad. Nosotros, cuando hablamos de sociedad fuerte, hablamos de una sociedad fuerte que constituya un Estado fuerte. Que quienes, en este momento, el tercer posicionismo, por ejemplo, diría que son sociedad débil, nosotros le vamos a dar un empujoncito y le vamos a decir, tira para aquí, queremos que sea sociedad fuerte. No le estamos diciendo, apártate y no te queremos, eres un paria. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo Ujú. que la sociedad la comprenden todos. Somos colectivistas y estamos hablando también de la soberanía de Dios constantemente, porque decimos que no hay nadie por encima de nadie, que eso, por encima de todos está Dios. Y el que sigue el ejemplo de Dios, entonces es el que alcanza la meritocracia social, pero que es derogable y nombrable, como dije la otra vez también. O sea, que la Ujú. aristocracia de la que hablamos nosotros, que es la administrativa y foral, está sujeta al legitimismo, está sujeta a que esa Correcto. aristocracia, incluso el rey, la figura del rey, tenga que ser legítima, tenga que acatarse a todos estos principios, tenga que ser buena, dicho en plata, ¿no? Que no sea inútil, que no sea, no sé decir el vocablo, que no sea incompetente, eso, no sea Ujú. incompetente. Si es incompetente, pues fuera. Que se le puede Como se expulsar. hizo con Fernando VI o como se hizo con Carlos IV. Estamos hablando de Carlos IV en Fernando, o sea, de Carlos IV en favor de Fernando VII o Ajá. con Fernando VI en favor de Carlos III. Se los derogó por las juntas, se los derogó por las juntas y se los derogó mediante el régimen foral. Hay que estudiar eso y el problema es que lo que nos ponen en los libros de historia muchas veces es la monarquía absolutista española y muchos de los que vienen también al carlismo piensan que estamos defendiendo un pseudo-feudalismo, estamos defendiendo una especie de absolutismo, o sea, no, hay que estudiar lo que era el régimen. Mira, precisamente eso te pregunta Víctor Álvarez Coballes. ¿Qué modelo de Estado plantea el carlismo actualmente? Un régimen administrativo y foral, tiene que ser ese. Un régimen administrativo y foral. Que comprenda lo que acabo de mencionar, el legitimismo de los gobernantes, todo lo que acabo de mencionar. No tengo tampoco Sí. que por qué repetirlo, no repetirlo tampoco, sino lo digo para no hacer tedioso el directo, si no lo voy a explicar. Pero bueno, eso, un régimen legitimista, o sea, es lo que es la parte administrativa de la monarquía, y al mismo tiempo foral, que tenga eso, un autosustento, una autosuficiencia, una Es- autogestión para todas las gentes. explica eso de foral, porque hay gente nueva y en su día a mí, como desconocedor totalmente del carlismo, a mí me llevaba mucha confusión. Yo pensaba que lo de foral era que tuvieran beneficios fiscales y ya, Beneficios fiscales es lo que entiende el liberalismo y claro. por eso quería deshacer esa administración y legislación de cada uno de los pueblos, porque dice, no, es que, claro, así van a tener más ventajas los unos sobre los otros. No, realmente no. Estás haciendo una administración y legislación conforme a, insisto, los usos, las ambiciones y las necesidades de las gentes en cada región. Eso es lo que es un fuero. Un fuero es la administración y legislación, vamos a poner, por ejemplo, de Galicia. Galicia tendría que tener un fuero. O a lo mejor varios. Puede ser que necesitase varios. Sería raro. Depende de lo que demanden las gentes. Y una administración y legislación que está sujeta también a unas instituciones que fungen mediante una democracia directa y jerarquizada. O sea, en la que yo, por ejemplo, me meto en el Concejo, que es la institución más directa para el campesino, y elijo quiénes van a formar parte de mi representación. O sea, elijo al alcalde a dedo. ¿Me explico? Entre todos. Ujú. A mano alzada estamos hablando así. No estamos hablando de el alcalde va a ser mi amigo ya, no. O sea, alguien que nosotros conozcamos, que nos va a representar y va a aparecer en la institución regional. Estamos hablando del pueblo primero, de lo que es el concejo, y luego de lo que es la institución regional. Y de esa institución regional, esos representantes de la Junta van a legitimar a los ministros y al rey. O sea, también van a elegir a los ministros
y los ministros van a legitimar al rey. Claro, tiene que existir un casus. Mucha gente no entiende eso. Estás diciendo, pero ¿cómo que al rey se lo puede derogar? Hombre, al rey se lo puede derogar con un casus. Uy, se ha cortado esto, ¿eh? No, estoy aquí. Ah, vale, vale. A veces la cámara me hace, Vale, no, nada, me hace perdón. truquitos. Yo digo que tiene que existir un casus. No puedo llegar y decir, pues este rey no me cae bien, quiero uno que tenga el bigote como yo, por ejemplo. Y lo quito. No, tiene que existir un casus. Tiene que existir un casus y un compendio general de todo el pueblo. Por Pero en eso cualquier caso es más fácil, ¿no? En un sistema como el que propone el carlismo, es mucho más fácil que un gobernante te salga rana poderlo echar o por lo menos pedirle responsabilidades. Pero vamos a ver, esto es una cosa que también voy a hacer el inciso. O sea, ¿cuántos gobernantes rana hemos tenido en la historia de España para que solamente hayamos derogado a 2? O a 3, si queremos contar, este régimen viene, el administrativo se va formando desde lo que es la Guerra Civil Castellana del siglo XV, cuando derogamos, si mal no recuerdo, a un Enrique, no sé si era Enrique IV, creo que es Enrique IV, que derogamos en la Guerra Civil Castellana. Y son los únicos 3 monarcas que hemos derogado. O sea, fíjese uno qué compromiso existía por parte de los monarcas hacia el pueblo para que nosotros no hubiésemos derogado más que 3 veces en la historia de España a nuestros jefes de Estado. ¿Cuántas veces hemos tenido que cambiar de jefe de Estado y de jefe de gobierno con el régimen liberal? Porque salen todo el rato incompetentes. Es que el Ah, régimen liberal está hecho para que aparezcan solamente, pues eso, un tipo de jefe de Estado, un tipo de jefe de gobierno que se adecue a las ideas del régimen vigente, ¿no? Es tal el punto de democracia que existía en el Imperio Español, hemos olvidado el móvil también, que cuando se aprueba la Constitución de Cádiz de 1812 en una junta de forma ilegítima, que también lo estuve explicando la otra vez, la Constitución de Cádiz tendría que haberse aprobado para que fuese legal, la de 1812, pues a través de todas las juntas, a través de todos los órganos forales. Llegan los liberales y conspiran en torno a la Junta de Cádiz, expulsan a los miembros de la Junta y se reúnen entre sí para aprobar una Constitución para España. Y se la dan a Fernando VII. Fernando VII recibe la Constitución como si la hubiese aprobado todo el pueblo. Y Fernando VII tiene que acatar. Y acata. O sea, ya está, no pone ninguna pega al principio. Luego, cuando recibe el manifiesto de los persas, que es una prueba, que el manifiesto de los persas es una prueba de que esa Constitución es ilegítima, pues a tomar por saco Constitución. El pueblo que quiere son fueros. Y vamos a seguir con los fueros. Y yo insisto, son mucho más justos. O sea, la democracia representativa liberal, estamos eligiendo agentes que han alcanzado la meritocracia económica, pero que nosotros no conocemos. Yo no me puedo presentar a las elecciones así como así. Vamos a poner el ejemplo de que yo, como campesino, me pongo aquí en medio del pueblo a decir que me presento a las elecciones ajá, nacionales. ¿Quién me conoce? O sea, tengo que hacer una campaña política, necesito muchos recursos. sí. Antaño no era así. Antaño la política era, yo quiero hacer un favor a las gentes del pueblo, me quieren elegir y yo voy a representarles a nivel regional. Y de nivel regional incluso yo puedo ascender a lo que es el ministerial. Hay una justicia, una dignidad, un sentido común, una ley con apego a la moral, que es lo que decimos mucho nosotros, una ley con apego a la moral, no relativismo, posmodernismo que dicen los liberales. Claro, Es pero a ti te que podrían decir que lo de la moral también es muy relativo, ¿no? ¿Qué moral? Ahí es donde entra el factor de Dios. exactamente el factor de Dios, el católico. Nosotros queremos, o sea, como católicos, vamos a poner como de inspiración católica, porque no tiene por qué ser un carlista católico por obligación. Yo no sé de dónde ha salido ese concepto de que el Correcto. carlista, para ser carlista, tiene que ser católico por obligación. Se tiene que acatar al catolicismo de obras, por lo menos, que es lo que decía San Agustín de Hipona. Yo sí soy católico de fe y natural, además, porque desde chiquito, acudiendo a misa, bautizado, o sea, hecha la comunión y confirmado, las Ujú. 3. Y yo he escuchado a muchos chavales que vienen al carlismo, que antes de venir al carlismo eran ateos, defendiendo de forma puritanista que no, pues un carlista tiene que ser católico y que, pues si no es católico, pues no vengas a nuestras filas. Pero vamos a ver, chico, si tú eres ateo y te hemos recibido a las filas del carlismo al principio siendo ateo, no hay ningún problema. Por eso, o sea, vienes aquí, te tienes que acatar a lo que es el catolicismo de obras, a lo que es la moral católica. Exactamente, a un discernimiento de la verdad absoluta del bien y del mal. Nosotros lo vemos eso como una verdad absoluta. Un discernimiento del bien y del mal
que está amparado en eso, en la inteligencia emocional, en la conciencia de las gentes. Lo que todos por sentido común vemos bueno o malo, pero nos caracterizamos también por eso, por decir, cuidado, que es que en la sociedad actual hay una desensibilización constante a través del individualismo, o bien, también vamos a poner el ejemplo de los regímenes, porque yo mucho pongo del liberalismo, pero del comunismo no hablo tampoco mucho porque no vivimos en un régimen comunista, vivimos en Claro. uno progresista liberal, que tiene características símiles a lo que es el comunismo. Pero vamos a poner también el ejemplo de China, que es comunitarista. Vamos a poner el ejemplo de los regímenes tercerposicionistas corporativistas. Es una desensibilización constante, una despreocupación por el alma de las gentes, por la dignidad de las gentes, vamos a decirlo así también en plata. O sea, no existe el me preocupo por mi hermano de forma desinteresada, ¿no? Como se decía en el colectivismo, ¿no? El comunitarismo es preocuparme solamente por las gentes como engranajes de productividad. El comunitarismo y el corporativismo. Y el individualismo, directamente preocuparme solamente por mí, por el individuo. Y eso también Correcto. constantemente aunado a lo que es la productividad y ya está, nada más. Mira, una duda que hacen mucho, ahora la han hecho en el chat, pero también en los vídeos que hay tuyos por ahí en mi canal también la hacen bastante, que es la cuestión dinástica. Dice Víctor Álvarez Coballes, vale, Estado monárquico, ¿quién es el pretendiente? En este momento, para los Sixtinos, que yo soy Sixtino, Enrique V. Tiene que ser Enrique V de Borbón. El carlismo tuvo dos escisiones históricas, que también lo explica muy bien Sergio, que te estuvo mandando los audios, ¿te acuerdas? Que son la carloctavista y la comunista de Carlos Hugo. La comunista ya no existe, insisto, la carloctavista tampoco. Entendieron ese análisis que yo digo muchas veces, sí, de lo que analizaba Carlos Marx, pues, del proletariado, lo entendieron muy bien. El problema es que también entendieron que tenían que aplicar la resolución de Carlos Marx. Y nosotros decimos, mal va, mal va la historia. Y se acabaron haciendo comunistas, ese es el problema. Entonces, claro, esa es una decisión que existió durante un tiempo, luego se hizo progresista liberal, como casi todos los partidos comunistas en España se hicieron al final progresistas liberales con esto del eurocomunismo, dejaron el comunismo a un lado y pues ahora mismo ya directamente ni existen. Tiene una célula que se llama ECA en País Vasco y que es una cosa, pues eso, así diminuta, nostálgica, que ya no tiene Ya. ningún fungi. Y el carloctavismo, que el carloctavismo fue una tercerposicionista. Nosotros nos decantamos por Enrique V porque ese es un pretendiente que pues legitimaron las juntas carlistas de toda la península. ¿Qué pasa? Que la CTC, en su legítimo derecho, porque digo, el carlismo estamos hablando de que la monarquía administrativa y foral está hablando eso de que el rey tiene que ser legítimo. La gente es que ellos, en un casus, pues pueden decidir si para ellos el rey es legítimo o no. Pues la CTC, que es otra parte del carlismo, que también es tradicionalista, vio a través de unos sucesos que ocurrieron en los años 70 del siglo XX, que fueron los de Montejurra, que fue un tiroteo de tercerposicionistas, de comunistas, de carlistas, de todas las asociaciones que teníamos del carlismo, que sucedió en el monte homónimo, en Montejurra, que el culpable de todo aquel desastre, ¿no?, había sido Enrique V. Y entonces lo asociaron con el tercerposicionismo. Esa es la razón histórica por la cual existe la CTC. Ahora, claro, pueden existir otras tantas. Pero la razón histórica era esa, que pues asociaban a Enrique V con eso, con el tercerposicionismo, y dijeron, Enrique V no lo queremos. Y nosotros decimos, bueno, Enrique V es que no tuvo que ver en esos sucesos. De hecho, se ha demostrado después que en esos sucesos tuvo mucho que ver el CSIC, que era lo que es el actual CNI. Ahí me voy a meter ahí en un embolado. Me van a hacer desaparecer. Y Juan Carlos I, que también tuvo que ver en aquel entonces con lo que era la Alianza Popular, que es el actual PP, el actual Partido Popular, ¿no?, que firmaron unas actas y dijeron que iban a intervenir en Montejurra, que había que deshacer a estos tradicionalistas, que iban a estropear el régimen liberal. Hay unos documentos que además sacó el Partido Carlista pidiéndonos perdón a los sictinos, que no hemos hecho mucho caso a esos documentos y nos pidieron perdón. O sea, que deberíamos también de escucharlos un poco. Oye, yo sé que son una escisión, que nada tenemos que ver con ellos ni nada queremos tener que ver con lo que es su ideología, porque ya ellos forman parte de una ideología, no un ideario. Sí, Pero oye, por correcto. lo menos la voluntad es buena y deberíamos de aprovechar un poco pues, el reconocimiento de que no hemos sido nosotros, y tenderles la mano y decir, pues muchas gracias por reconocerlo, sí, y vamos a mostrarlo también, estos documentos.
no he visto que haya un poco esa iniciativa. Vamos, que yo sepa, por parte de nadie. Yo le intenté dar durante un tiempo, fue hace 2 o 3 años que se reconoció esto. Ah, Y qué aún poquito. así, pues no le han dado mucha importancia, ni siquiera a los medios de comunicación liberales. Los medios de comunicación liberales les ha importado un carajo. De hecho, Ya te vale, digo. pues tiempos de la transición convulsos en los que se pegan de tiros y nos da igual. Porque tú ahora mismo estás militando en alguna organización carlista. Sí, en la comunidad tradicionalista, en el círculo de Pedro Balanzategui, Ajá. que es Vale. el de León, el que está en León. Círculo de León. Porque esto de los círculos, que igual a la gente que no conozca el carlismo le puede sonar a los famosos círculos de Podemos. Pero bueno, tal vez los famosos círculos de Podemos bebieron un poco, ¿no? Porque la esencia de los círculos carlistas es esos pequeñitos núcleos, ¿no? Justamente, sí, 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 son células, igual que, bueno, pero igual que las de cualquier formación política, vamos a poner, ni siquiera solo Podemos, PSOE también las tiene también Partido Popular, las tiene Vox, las tiene muchas formaciones políticas, incluso los anarquistas, la CNT también tiene sus células políticas, también tiene sus círculos, los denominan pues de forma distinta, pues célula comunista de tal, o yo qué sé, región de Vox de cuál, como lo Ujú. quieran denominar, cada uno lo denomina de Sí. una manera. Pero eso, el concepto es una célula realmente. En ciencias políticas se lo definiría así. Te Una célula pregunta de política. nuevo Víctor Álvarez Coballes, te dice, partidario de Sixto, ¿y qué pasa con los hijos de Carlos Hugo? Los hijos de Carlos Hugo, el problema es que los vemos vinculados todavía a ideas liberales. Entonces, claro, ¿cómo vamos a reconocerlos? O sea, Carlos Javier, que es ahora mismo el pretendiente de los Carlos Javieristas, ¿no? De los sucesores de Carlos Hugo, que también es muy minoritario. No solamente queda también de los Carlos Javieristas o Carlos Huguistas, queda solamente algo de relevancia en Castellón, que tienen ahí un círculo. Intentaron expandirse un poco a Teruel, pero en Teruel al final se acabaron haciendo sistinos y se han quedado solamente en Castellón, claro. El problema es ese, que están vinculados a ideas liberales. Carlos Javier ha dicho que quiere ser un partido constitucionalista. O sea, un partido constitucionalista no significa que compitas a través de las instituciones, que también es otra, que yo he escuchado mucho de los chavales que dicen, no, es que competir a través de las instituciones significa que estamos reconociendo la Constitución. No, que el carlismo electoral del siglo XIX compitió mediante las armas y mediante las instituciones. Tenemos que ser reaccionarios en ese sentido. O sea, no tenemos que colaborar con el régimen liberal constitucional. El problema es ese, que ellos colaboran con el régimen liberal constitucional reconociendo al rey vigente, ¿no? A Felpudo que decimos nosotros, que no le queremos para nada a Felipe. O si molesta eso, perdón, no lo digo más, ¿eh? No, no, que No va. lo digo Sí, así de como en opinamos, broma, pero si opinamos molesta, no lo igual. digo, perdón. Entonces, Es que yo el Illán, otro día también cuando lo dijiste, te vi que estaba cuál- revisando y digo, como ahí debí decir algo mal. cuál es entonces el futuro inmediato del carlismo? El futuro inmediato del carlismo tiene que ser ese, la búsqueda de militancia popular, empezar a luchar institucionalmente. Y voy a decir una cosa que suena fatal Adelante. para muchos, pero vamos a decir moralmente súper correcta. Es que también existe una militancia paramilitar. O sea, tiene que ser reaccionario el movimiento. Ujú. Tiene que existir una militancia institucional y paramilitar. El carlismo se tiene que establecer, yo digo, es totalmente compatible también con Hispanoamérica. Los tercerposicionistas van a decirme, no, que eso es hispanchismo, que tal que cual, porque ellos, con esto de racismo biológico y científico, pues Sí. reniegan totalmente de que Hispanoamérica pues, sea parte de la patria española, ¿no? Sería totalmente, y yo voy a decir así de claro, totalmente contundente, totalmente legítimo que nuestro pretendiente fuese un hispanoamericano, que fuese un aristócrata hispanoamericano, totalmente Correcto, legítimo, totalmente totalmente de legítimo acuerdo. que cualquiera de nuestra causa sea hispanoamericano, sea de tez negra, sea de tez morena, sea de tez castiza, de lo que fuere, o sea, de cualquier etnia o casta que forme parte de nuestro movimiento y que tenga el mismo reconocimiento que nos o que quien fuere. Porque nosotros hablamos muchas veces también de que la solución está en los usos y costumbres, no en la etnia. No en que yo sea negro, en que yo sea blanco, en que yo sea moreno, en qué tal, o en que yo hablo esta lengua, yo hablo esta otra. Es la Está cultura. una bipolaridad moral. Ahí Ujú. es donde está la solución para el nexo de la patria. Y por eso nosotros hablamos también de otra cosa, que lo voy a decir, que no es el nacionalismo, es la patria, el patriotismo. Estamos hablando del patriotismo, que es la heterogeneidad de todo nuestro pueblo, de todos nuestros grandes pueblos unidos en torno a España. Eso es lo que es España.
Cuando muchos le dicen ¿cuándo nació España? Dicen los liberales que nació con Felipe V cuando abole los fueros y gobierna la península durante un tiempo con un solo fuero que es el castellano. España ya existía de antes, lo que pasa es que es una unión patria de muchos usos, de muchos pueblos y siempre se llamó a la figura del rey, rey de España, para comprender todos esos pueblos. Esa es la institucionalidad vehicular de la patria. Por eso los carlistas, eso del Estado-Nación, de los símbolos nacionales, tienen su historia, tienen mucho respeto, vamos a decirlo así, por detrás, inculcado, importantísimo, porque representan cantidad, pero cantidad de pilares fundamentales de lo que no somos, los españoles, pero no hay unos únicos. Eso de que la bandera tiene que ser así o tiene que ser más bonita con este escudo, con tal, con cual, son muchos. Quizá el más popular, y por eso nosotros lo utilizamos mucho, es la Cruz de San Andrés. La Cruz de San Andrés fue la primera bandera, vamos a decir, que se extendió más allá de la península. Sobre eso que decías de América ahora, súper interesante, te estaba diciendo Alejandro Vilches que en América hay muchas familias de españoles, nos agrupamos y formamos círculos tradicionalistas en conjunto con el tradicionalismo local de cada territorio. Hoy en día existen muchos círculos carlistas en América. Te voy a decir una cosa antes de responder. Bueno, sí, darle totalmente toda la razón. Tienes que invitar a Alejandro también. Si Alejandro también quiere acudir a algún directo, tienes que invitarle también. Ah, pues sí, sí, sí. Lo recomendé en su momento, porque él también, vamos, te iba a aportar mucho. Ya te digo que Genial. sí. Pues sí, a mí me gustaría que esto se fuera convirtiéndose en un altavoz carlista. Tengo que traer a Sergio. Sergio A mí, es... Sergio, el chaval tiene muchas ganas de venir. Lo que pasa es que no sé si es por disponibilidad o por qué. Tendrías que hablar Ya, con él también. tengo que hablar con él, sí. Y te digo que también te va a explicar las cosas muy bien, ¿eh? O sea, todo lo que le preguntes, esto, lo otro, tal cual. Te Chicos, pregunta todo, de verdad. Javico 1155, ¿qué autores o historiadores recomiendan sobre el carlismo? Muchas gracias. Juan Vázquez de Mella. Yo siempre suelo empezar también con Juan Vázquez de Mella. José María Sevilla. Leandro Herrero, que también hace un diario muy importante. Donoso Cortés, que yo no había leído tanto de Donoso Cortés, es filósofo y también me lo estuvo recomendando Miguel Martínez. También tendrías que invitarle a Miguel Martínez, te puede aportar mucho. Y ahí también luego recomendaré a alguno moderno, Miguel de Ayuso, por supuesto. Miguel de Ayuso introduce a lo que es el carlismo vigente. Barraicoa, que no sé si lo mencioné la otra vez. Barraicoa creo que no lo había mencionado. Barraicoa también tiene un libro muy bueno, es de la CTC, y menciona, eso no se llama el libro así, esto no venía en mi libro de historia sobre carlismo. Sí. Es una introducción también estupendísima al carlismo, Ese pero libro es estupendísima muy bueno, no, yo lo leí y es brutal. de 10. Juan Vázquez de Mella, no, perdón, me confundo, Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada, Sí. que también hace artículos sobre todo en el Diario de León y los hace con la revista XL semanal. También los podéis consultar, también los hace con el ABC. Hace poco también hizo un trato con el ABC, bueno, no sé si lleva ya, creo que llevará muchos años ya, eso no es reciente. Y él también es carrista tradicionalista, lo que pasa es que, bueno, no tan declarado abiertamente, y yo entiendo también la razón. ¿Por qué? Porque compartiendo esas ideas en medios liberales, pues a lo mejor te pueden hasta cierto punto decir, oye, quita, aquí un Sí. tradicionalista Sí, fuera. es que suena, yo te digo, cuando conocí todo esto del carlismo, yo venía con mi idea de muchos años de izquierdismo, de que el carlismo eran unos mataos que rezaban el rosario antes de ir a pegar tiros y poco más. Yo el recuerdo que tenía de mis años de instituto era que eran unos malvados machistas que no querían que la reina Isabel fuera reina y que entonces se levantaron en armas. Y ya está. No había más Sí, es conocimiento que sobre el no carlismo. se hace, o sea, por eso falta conciencia histórica. Y esa Sí, conciencia histórica se consigue si nosotros también inculcamos a esa militancia popular el relato real. Y también tenemos que empezar a combatir mediante las instituciones, claro, intelectualmente. Nosotros sabemos que todo eso son mentiras, patrañas. O sea, cualquier persona que tenga tanto una intelectualidad adquirida de forma académica como autodidacta, pues, pero esto es una tontería como la copa de un pino. El relato historiográfico que me están vendiendo es político, totalmente político, discursivo. Pero bueno, total. a ver, nosotros también quizá pequemos un poco en eso a futuro, ¿eh? No digo que no, pero por lo menos pretendemos ser objetivos. No, juntar las churras con las merinas. El comunismo, el tercer posicionismo es lo mismo y el liberalismo igual.
forman parte de lo revolucionario, pero bueno, oye, hay que definir las características distintas de cada uno, ¿no? Es decir, Totalmente de son el acuerdo. diablo y ya está. Pues lo que dices es eso, o sea, falta conciencia histórica, hay que recuperarla. Cuando se recupera la conciencia histórica, pues imagino que pues ese relato pues, se irá rompiendo. También nosotros es verdad que hemos pecado durante las FED, la única forma de resaltar el carlismo en las FED, porque las FED es el periodo de franquismo, que lo expliqué también la otra vez. Sí. Nosotros ahí tuvimos de por medio la sublevación, la hicimos el 15 de julio, 17 de julio empezamos realmente la sublevación. La empezamos por nuestra cuenta, los primeros que se habían levantado eran carlistas y por otro lado comunistas, contra la República, los dos, con casos totalmente distintos. O sea, tú que te levantes contra la República no significa que, venga, nos llevamos bien y nos levantamos juntos. Luego se levantaron también los militares del ejército de África con la CEDA y con el Partido Republicano Radical. Dios, patria, fueros y rey, sí señor. Sí señor. Y viva España y viva la tradición también. Sí, Entonces, claro, puede nosotros... ser. Sí, sí, continúa, ¿Dime? continúa. No, no, tú como veías, si no, Sí, sí, no, ¿cuántos? continúa, continúa. Pues bueno, pues el caso fue ese. Nosotros nos levantamos con un caso distinto, nos levantamos con el de Dios, patria, fueros y rey, justamente el que acaba de mencionar. Y el tercer posicionismo acabó formándose en torno a una junta militar que nosotros habíamos hecho con Sanjurjo, que era un militar que se había adherido a nuestras filas. Sanjurjo era carlista, lo asesinan. Yo estoy seguro, vamos, ahí no va a decir tampoco la mentira de hubo un accidente aéreo. Ya. Mucha casualidad que Mola y Sanjurjo muriesen en un accidente aéreo en muy extrañas circunstancias, ¿no? Y Mola luego le sucede, pues eso, con el casus del ejército de África. El caso del ejército de África, insisto, era el de la CEDA, el del Partido Republicano Radical. Luego viene el de Franco, y Franco dice que para obtener el apoyo geopolítico de las potencias del eje Roma y Berlín, se va a alinear con el tercer posicionismo. El tercer posicionismo en España era una cosa que no existía. O sea, eran 5.000 militantes que había en la falange española Sí. y los camisas azules, que eran dos movimientos distintos que encima se llevaban a matar. A matar. Y él lo que hace, pues eso, es unirlos en torno a unas FED. Y dice, los carretas también vais a tener que estar dentro. Como que vamos a tener que estar dentro. Nosotros tenemos que ver algo, el tradicionalismo, el carlismo, con el tercer posicionismo, que son revolucionarios, que quieren aquí un Estado que cuarte precisamente la dignidad de las gentes, eh, autoritario, que no defiende nada de democracia directa jerarquizada, eso es autoritarismo puro. Plus, aquí un dictador a tomar por saco, ¿no? Así vemos a Franco. Oye, es un personaje histórico, yo insisto muchas veces, relato objetivo. Yo aquí no voy a decir, ay, es que Franco, qué malvado, qué tal, qué cual, no sé qué, y satanizarlo, pero las cosas como son. Franco no chana con nuestros principios para nada, pero para nada, ¿no? No es lo que buscábamos nosotros los carlistas. Y cuando se nos usa forzosamente, se hace a conciencia, vamos, que se asesina a líderes políticos, nosotros los asesina, literalmente, por parte del falangismo y por parte de ese ejército regular que también apoya al falangismo. Los asesinan, asesinando incluso a nuestro pretendiente anterior, que era Alfonso Carlos. Alfonso Carlos también lo asesinan en Francia, atropellándolo con un coche, la rayan por delante, vamos, de No manera sabía brutal. esto. Sí, sí, ¿no? Asesinan también. Y Javier I acaba exiliado. Javier I a punta de pistola, no, usted vaya a tomar por saco. Y vamos a poner aquí como pretendiente la causa, de ahí surgió la decisión de tercer posicionista del carlismo, que es el carlo-octavismo, para asimilar a los carlistas al tercer posicionismo. Y dicen, ahora vuestro pretendiente va a ser este, Carlos VIII de Habsburgo. Además, con este relato también austracista de que es que los Borbones siempre fueron malvados y tal y cual, A hay que mí me poner en cuenta. hablaron de eso hace tiempo. Me dijeron, hay una rama por ahí que busca poner a los Habsburgo otra vez. El Pero, carlo-octavismo. pero no Nosotros no sabía vemos que mal a los era Habsburgo. asimilado al tercer posicionismo. Claro, exactamente. Nosotros no vemos mal a los Mm, Habsburgo. El problema es, claro, vas a poner a un Habsburgo que es tercer posicionista, entonces no es un buen Habsburgo. Oye, que en Habsburgo también los hay claro, liberales. Que claro, claro, sí. Habsburgo, que los hay que también colaboraron con el tercer posicionismo nacionalsocialista en Alemania y Mm, Habsburgo también los hubo muy buenos. O sea, los grandes Habsburgo que tuvimos en España, Carlos I y Felipe II, los Austrias mayores, que también se los dice como más traducido a lo que es el español, el Austria, era una forma de traducirlo. Pues los queríamos mucho, claro que sí, y los queremos todavía mucho, pero que, bueno, nosotros, el rey que sea tradicional,
que sea legítimo. Nosotros, el apellido, que tenga el bigote así, que tenga la barba, o sea, que es que, mira, que lleva un gorro más bonito, que lleva la camisa de esta manera. Ya, A mí eso, yo lo que quiero es un rey legítimo, eso es. competente, eso, un rey bueno, digno. Y me he ido un Mira, poco por las ramas. El problema con el carlismo fue ese, que luego tuvimos que irnos al ultramontanismo. No sé si sabes lo que es el ultramontanismo. no, ni El idea. ultramontanismo es que tú vas a darte cuenta también un poquito, lo que pasa en el carlismo es que ¿dónde está lo político en el carlismo? ¿Dónde se habla de lo político en el carlismo? ¿Dónde se habla de los fueros? ¿Dónde se habla de la patria? ¿Y dónde se habla de esta forma de rey? Constantemente el discurso es filosófico católico y me parece estupendo porque los ultramontanistas son esa rama de las ciencias políticas que defiende la teocracia católica. Defiende la Vale. teocracia católica, es un gobierno católico, pero el gobierno católico, bueno, propio de lo que son los estados pontificios, de lo que es el Vaticano, propio de lo que pueda ser cualquier orden religiosa que tenga una jurisdicción sobre un territorio y que necesita sobre todo profundizar no en sus habitantes, porque no tiene habitantes. Los habitantes son clérigos, sino más bien en lo que es la profundidad filosófica. Entonces, claro, está muy bien. Nosotros profundicemos constantemente en Dios, en Dios, en Dios. El problema es que el ultramontanismo no comprende nada más allá de lo que es Dios y sobre todo de una forma apologética, no comprende eso de lo que es el catolicismo de obras. Porque está claro que para ser clérigo pues no vas a comprender partes poblacionales. Me Ya. explico que no. Sería como cuando vemos Dime. algunos países islámicos que están tomados por la ley Sharia y ya, y eso es lo que hay. Bueno, no llegaré al punto, no, tampoco. O sea, claro, sin llegar a... Pero es No, lo que no hablas, ¿no? llegaré Que al punto. igual peca Sí, demasiado demasiado centrados en el tema de Dios y la fe y sí, dejamos un exacto. poquito de lado las cuestiones más políticas. Pero tiene que ver justo con las FED, porque las FED, ¿qué es lo que se nos permitía hablar a los carlistas? Se nos permitía hablar de política, de fueros, de esto, del otro, tal y cual. Fueros, llegó Franco y dijo, mira, el fuero del Estado, ya está. Callaos la boca, aquí tenéis un fuero, para que suene más o menos bien, y a tomar por saco. Pues eso es lo mismo que una constitución. Nosotros hablamos de fueros porque son administración y legislación propia de cada uno de los pueblos de la patria. No una constitución, o sea, por eso nosotros ponemos a la constitución. Si no, pues con la constitución encantados también decimos, pues ya está una constitución, a tomar por saco. No, no queríamos eso. Y nos puso eso, el fuero del Estado, y oye, que los carlistas tal cual tenéis una inspiración filosófica católica. Ah, sí, sí, tal cual. Los tradicionalistas, todos los tradicionalistas tienen que ser de bicularidad eso, católica de obras, católica moralista. ¿Vale? Ajá. A partir de ahí, yo insisto, todo católico ambiciona a que exista una conversión al catolicismo de fe, pero esa conversión al catolicismo de fe, esa evangelización, es una evangelización, tiene que ser natural. No es poner Ujú. una pistola a la cabeza a alguien y decir, ¡pumba! Hazte, Claro, hazte católico, te pego un tiro. como Que dicen no, que eso fue es la nacer el conquista de América, catolicismo. ¿no? La conquista de América está muy estereotipada en torno a eso. Dicen que sí, que Ya. en la conquista de América llegábamos. No, en la conquista de América, si hubiésemos ido así, ya te digo yo que mal íbamos. A mí, no sé si fuiste tú o fue Sergio, creo que fue Sergio. Me contó una historia muy bonita de que en la guerra civil los carlistas no habían tomado no sé qué población porque tomar esa población suponía hacer una masacre. Y entonces ellos decidieron que no se iba a hacer. Me pareció muy representativo de lo que es la moral carlista. No sabía sobre esa anécdota, ¿no? Yo te Sí, digo, no, tengo que preguntarle. Te habían hecho por aquí una pregunta que me parece, a ver dónde la tengo yo. Ah, aquí dice Javi. Perdón por la pregunta incómoda, no quiero sonar purista, ya que yo del carlismo sé lo justo, pero ¿no creéis que también hay gente que se ha apropiado del movimiento erróneamente y que cojean de tercer posicionismo? Claro, ese es el problema. Eso es lo que estamos hablando justo. Que tú como ultramontanista, que ya no es carlista, tomes solamente la parte filosófica de lo que es el tradicionalismo. Eso es lo que es ser ultramontanista, solamente tomar lo filosófico, Ujú. esa inspiración vehicular, moralista. Pero, por otro lado, las políticas no son las del carlismo. O sea, que tú tomes luego las políticas de pues, lo que veas más cercano, lo que a ti te dé la gana. Y claro, eso, yo insisto, muchos, como parten de lo que es el comunismo, o parten de lo que es el liberalismo, o parten de lo que es el comunismo, porque utilizan el positivismo, utilizan una parte de la sensibilidad de las gentes, y luego han visto eso reflejado en el carlismo, pero mucho más ampliado, mucho más real, ¿no? Lo que les estamos diciendo, no estamos diciendo vamos a defender el ostento y el emprendimiento de las gentes, y resulta que solo es para la meritocracia económica, no estamos diciendo para todas las gentes, ¿no? Ujú. Vamos a defender
a los humildes, a los desamparados, a las clases populares, como dice el comunismo, pero eso lo estás extendiendo y lo estás haciendo de verdad en el carlismo. El comunismo lo único que está haciendo es dejarlos en la posición de peonato permanente, proletariado. Les da unas condiciones que hacen que vivan con lo imprescindible, ¿no? Realmente, claro, ellos ven luego ampliado eso en el carlismo y dicen, bueno, pues entonces lo más cercano políticamente, pues entonces es el comunismo, o es el tercer posicionismo, o es el liberalismo, porque vienen de ahí. Pero es que no lo es, no lo es. O sea, estás excluyendo de ahí, de por medio, a cantidad de grupos sociales, a cantidad de estamentos. Que, como bien decía este hombre, nosotros no hacemos una distinción por clases sociales, hacemos una distinción estamental, que se basa en la meritocracia social, no la meritocracia económica, que yo tenga más dinero, no en la meritocracia política, en que yo soy amigo de Pepe y Pepe me va a meter aquí en el enchufe para que tenga trabajo en no sé dónde. Por ejemplo, ¿no? Pues es así. Nosotros lo hacemos por eso, porque se acaban contribuyendo a la sociedad. Acaban contribuyendo a la sociedad y el pueblo, insisto, lo puede derrogar o nombrar. Entonces, lo más cercano, insisto, hay que estudiar lo que es el carlismo político. Es lo que falta, estudiar carlismo político. Y que los intelectuales, con lo que aprendan de lo político y lo intelectual, Miguel de Ayuso, me decía también Alejandro Vilches, y lo voy a decir aquí, y es muy buena frase. Miguel de Ayuso no quiere ser Miguel de Ayuso. Miguel de Ayuso ya es una persona mayor. Es una persona mayor que lo que está esperando es a que vengan los jóvenes carlistas a emprender, a aplicar lo que él sabe y lo que está enseñando. Que vengan a aplicar. O sea, Miguel de Ayuso no quiere que el carlismo se quede así de brazos cruzados esperando a que venga alguien, ¿no? O sea, entonces, ellos lo que toman muchas veces los jóvenes como ejemplo es Miguel de Ayuso llega al carlismo y dice, bueno, hay que esperar a que surja algo. Y todos a esperar. No, está diciendo que vosotros hagáis algo porque es que él no puede. O sea, ya es una persona mayor, ya no puede actuar igual que vosotros, que sois jóvenes. Claro. Entonces, tenemos que empezar a emprender. Los militantes que estamos en el carlismo, que sabemos esto, que somos intelectuales y sabemos aplicar estas ideas, las apliquemos. Estudiarlas, pero para algo práctico. Alejandro lo decía así muchas veces, dices que claro, el carlismo peca de que no obra. O sea, de que mucho pensar, mucho célula y además muchas veces herméticas que no te dejan entrar con facilidad. Yo aquí tengo el caso, por ejemplo, de que el León, bueno, pues, tienes una facilidad a la hora de entrar. Pero yo he escuchado de chicos, por ejemplo, que intentan entrar a la de Barcelona y dicen, no, te tenemos que ver en persona y es que, bueno, usted tiene que mandarnos aquí las cartillas también de que usted está bautizado, de que usted tiene la comunión, de que usted tiene la confirmación y de que esto y lo otro y si tienes 2 riñones y... A ver, espérate, vamos a ver, yo venía a militar, ¿no? A contribuir en el carlismo. No tenemos que ser hermeticistas, no tenemos que ir a buscar el ultramontanismo solamente, tenemos que hacer lo tradicional, filosófico y lo político. Porque si no, va a servir de poco lo filosófico si nosotros nos basamos en algo político revolucionario que, como decía Félix Sarda, y esto lo voy a decir también para todos los católicos, para todos los que somos católicos, el liberalismo es pecado. ¿Cómo puede ser una ideología que rompe el perdón de deudas, que rompe el perdón, que es un valor cristiano, que rompe el perdón de deudas, que rompe con la filosofía moral, también de un discernimiento, de una ley con apego a la moral, de la verdad absoluta del bien y del mal, que dice que no nos tenemos que preocupar los unos por los otros, que seamos egoístas, como decía Milei en Argentina, dice, no, y a mí me da igual si un drogadicto se queda drogadicto y se quiere matar y se suicide, que se vaya al carajo tal cual. ¿Qué dices? Preocúpate por las gentes, que no exista ese problema. No, a mí me da igual. Eso es el individualismo. Nosotros queremos colectivismo, que la sociedad sea fuerte. Yo no quiero que haya drogadictos, yo quiero que la gente sea sana. Quiero impulsarlos a algo bueno. El liberalismo es individualista, es además relativista, posmodernista. Decía Rousseau, Montesquieu, Robespierre también. Todos estos grandes liberales ilustrados, revolucionarios de la primera revolución francesa, europea, decían que el liberalismo viene de la inspiración, de la rebeldía de Satanás contra Dios. O sea, ¿y cómo puedes ser católico y apoyar el liberalismo? Eso no tiene sentido. Entonces, por eso Félix Sarda y Salvani, y todavía decía Félix Sarda, dice, si tenéis en vuestras familias liberales, comunistas, tercerposicionistas, los católicos no somos testigos de Jehová. Aceptarlos y queredlos. No se puede romper la unidad familiar nunca, ni la de amistad, ni la de nada. Porque es que mi primo es comunista o es que mi tío
es tercerposicionista y es que mi padre es liberal. Qué gran lección. No se puede romper eso. O sea, tienes que querer a tu padre, a tu madre. Tengo un amigo que también es progresista, ¿no? Hay que quererle. No vas a romper esa unidad familiar. ¿Y qué dicen los revolucionarios? Los revolucionarios dicen que no, que tú eres comunista. Pues no te juntes con gente comunista, no te juntes con gente que sea progresista o con gente que sea tercerposicionista. Es que es antihumano. Es antihumano, es romper la colectividad, lo que ha hecho constructivas a todas las civilizaciones de la humanidad. Todas las civilizaciones de la humanidad han sido constructivas porque se han preocupado los unos por los otros, porque han tenido una bipolaridad moral. Cuando se rompió esa bipolaridad moral, que sucedió en el Imperio Romano, sucedió en el Imperio Oriental también, romano, bizantino, podemos ponerle también el ejemplo de los griegos, anteriores de lo que son las polis griegas, el ejemplo de los babilonios, o el ejemplo incluso de las civilizaciones precolombinas, vuelven a buscar la moral en otra parte. Las gentes, o sea, esas civilizaciones se rompen por completo y vuelven a buscar la moral otra vez en otra parte. Lo único que sobrevive de esas civilizaciones al final es esa parte anterior, que era colectivista y que se preocupaba los unos por los otros, porque es lo natural. Los humanos siempre hemos vivido en comunidad. Hasta el anarquista tiene que admitir que vivimos en comunidad, por mucho que sea anarquista. Es así. Bueno, Jan, pues llevamos una hora hablando, vamos a dejarlo aquí. Pues encantado de charlar. Y perdona si me he extendido mucho. No, que va, sí, mira, la gente está encantada. Hemos tenido casi todo el tiempo 30 personas conectadas, que son buenos números para lo que suelen ser mis directos. Y entonces yo lo que voy a hacer va a ser guardarme algunas preguntitas que he visto por aquí y si la semana que viene te apuntas, pues te vienes. Hazme shorts de esos que pones ahí. Es broma, ¿eh? No, si los quieres hacer, es broma. Un abrazo, cuídate mucho y feliz año a todos, que hayáis tenido felices Navidades y muchas gracias por dejarme participar. De verdad, encantado. Yo siempre que acudo a los directos contigo, encantado. Pues muchas gracias, Félix. Visitad el canal de TikTok de Félix, que se llama Manchego Carlista también, si os interesa a los chavales que os gustan vídeos así cortos de memes, de tal y cual, Manchego Carlista, que también está muy bien. Vaya bien, con Dios. Bueno, un abrazo, Jan. Muchas gracias. Un abrazo, con Dios. Hasta mañana. Bueno, grandísimo, y Jan, ¿eh? Siempre que viene al canal es un gustazo. Un auténtico gustazo. Voy a apuntar todas estas preguntas que habéis dejado por aquí, porque hay unas cuantas. Y sí, vamos a intentar. Yo quería traer también a esta gente que hemos mencionado, a Sergio, que es este amigo mío, yo nunca me acuerdo cuántos años tiene. Hay días que digo que tiene 14, otros días digo que tiene 17. Yo pienso que ese chico tiene 45 años y nos está engañando a todos porque no puede saber todo lo que sabe. Pero sí que me gustaría eso, ir haciendo de este canal un pequeño, ir abriendo camino. Todos podemos ir sumando un poquito. Y nada, señores, pues a mí no me queda tampoco mucho más que decir.